Existen lugares en el mundo que desafían toda lógica. Construcciones tan antiguas que sobrevivieron a imperios, guerras y desastres naturales. Monumentos que esconden secretos, mensajes y misterios que aún hoy no han sido completamente explicados. ¿Cómo fue posible levantar estas maravillas sin la tecnología moderna? ¿Qué conocimientos tenían sus constructores? ¿Y por qué millones de personas sienten algo inexplicable al visitarlas? Hoy, en Tras el Rastro, viajaremos por el planeta para descubrir las 7 maravillas del mundo moderno, pero no como te las han contado antes. Prepárate porque algunas de estas historias podrían cambiar la forma en que ves nuestro pasado. En el año 2007, tras una votación global con millones de participantes, se eligieron las llamadas 7 maravillas del mundo moderno. No son las más antiguas, no son las más grandes, pero sí las más impactantes jamás creadas por el ser humano. Cada una representa una civilización, una forma de pensar y un legado que aún sigue vivo. Acompáñanos en este viaje lleno de historia, curiosidades y enigmas ocultos. Número 1. El Coliseo, Italia. En el corazón de Roma se alza una estructura que fue escenario de vida y muerte. El Coliseo. Construido hace casi 2000 años, este anfiteatro podía albergar a más de 50,000 espectadores. Aquí, los gladiadores luchaban no solo por la victoria, sino por sobrevivir. Pero para entender quién construyó el Coliseo, primero debemos retroceder al siglo I después de Cristo. Roma era el centro del mundo conocido, pero también una ciudad marcada por el caos. Tras el gobierno del emperador Nerón, famoso por su crueldad y excesos, Roma quedó profundamente herida. Nerón había construido un enorme palacio privado llamado la Domus Aurea, ocupando tierras públicas mientras el pueblo sufría. Roma necesitaba un nuevo símbolo, uno que devolviera el poder al pueblo. El Coliseo romano fue ordenado por el emperador Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, alrededor del año 72 de Cristo. Vespasiano no buscaba solo construir un edificio, buscaba recuperar la confianza del pueblo romano. Por eso, decidió levantar un anfiteatro gigante, exactamente en el lugar donde antes se alzaba el lago privado de Nerón. Tras la muerte de Vespasiano, su hijo Tito continuó la obra y la inauguró en el año 80 d.C. Más tarde, el emperador Domiciano añadió las estructuras subterráneas. Así nació el Anfiteatro Flavio, nombre original del Coliseo. La construcción del Coliseo fue una hazaña de ingeniería sin precedentes. Se utilizaron más de 100,000 metros cúbicos de travertino, traídos desde canteras a más de 30 kilómetros de Roma. Las piedras eran unidas con grapas de hierro, sin cemento moderno. Se cree que más de 60,000 trabajadores, entre esclavos, prisioneros de guerra y obreros, participaron en su construcción. En tan solo 8 años, los romanos lograron levantar un anfiteatro, capaz de albergar a más de 50,000 espectadores. El diseño permitía evacuar el edificio en pocos minutos, algo que incluso hoy resulta impresionante. El Coliseo no era solo un edificio, era un escenario de vida y muerte. Aquí se celebraban combates de gladiadores, ejecuciones públicas y cacerías de animales salvajes traídos de todo el imperio. Bajo la arena existía el hipogeo, un complejo sistema de túneles, jaulas y elevadores que permitían apariciones sorpresivas. Para el pueblo romano, estos espectáculos tenían un significado profundo: orden, poder y control social. Con la caída del Imperio Romano, el Coliseo perdió su función original. Terremotos, incendios y saqueos lo dañaron gravemente. Durante siglos, fue usado como cantera. Sus piedras sirvieron para construir iglesias y palacios. Aún así, el Coliseo se negó a desaparecer. Hoy, el Coliseo romano es uno de los monumentos más visitados del planeta. Recibe millones de turistas cada año y es patrimonio de la humanidad. Ya no es un lugar de muerte, sino un recordatorio del ingenio humano y de los errores del pasado. En la actualidad, también es un símbolo contra la pena de muerte y la violencia. El Coliseo fue construido por emperadores, pero levantado por miles de manos anónimas. Es un monumento al poder, al espectáculo y a la historia humana en su forma más cruda. Número 2. Chichén Itzá, México. En medio de la selva de Yucatán, emerge una pirámide que parece hablar con el sol.
Chichén Itzá. Chichén Itzá se encuentra en la península de Yucatán, México. Su nombre significa Boca del Pozo de los Itzáes, en referencia a los cenotes sagrados cercanos. Más que una pirámide, Chichén Itzá fue una ciudad ceremonial y política, una de las más poderosas del mundo maya. Su edificio más famoso es el Templo de Kukulcán, también conocido como el Castillo. La pirámide fue construida por la civilización maya, específicamente por los Itzáes, alrededor de los siglos 9 al 12 de Cristo. Los mayas no eran una sola civilización unificada, sino un conjunto de ciudades-estado con profundos conocimientos en astronomía, matemáticas, arquitectura y religión. Chichén Itzá fue un punto de encuentro cultural, donde se mezclaron tradiciones mayas con influencias toltecas. El templo de Kukulcán fue construido piedra sobre piedra, sin herramientas de metal ni animales de carga. La pirámide tiene 4 lados, cada uno con 91 escalones. Si sumamos la plataforma superior, el total es 365, exactamente los días del año solar. Cada detalle arquitectónico está relacionado con el calendario maya y el movimiento de los astros. Además, dentro de la pirámide existe otra pirámide más antigua, y dentro de ella, una aún más antigua. 2 veces al año, durante los equinoccios, ocurre algo extraordinario. La luz del sol proyecta sombras que crean la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata norte. Esta serpiente representa a Kukulcán, el dios maya del viento, la sabiduría y la vida. No es un truco, no es casualidad. Es astronomía sagrada convertida en arquitectura. Si aplaudes frente a la pirámide, el eco no suena como un aplauso, suena como el canto del quetzal, un ave sagrada para los mayas. ¿Fue diseñado así a propósito? Nadie lo sabe con certeza. Pero una vez más, Chichén Itzá demuestra que nada aquí fue construido al azar. Alrededor del siglo XIII, Chichén Itzá fue abandonada. Las razones aún se debaten: sequías, conflictos internos o cambios políticos. Durante siglos, la selva la cubrió hasta que fue redescubierta por exploradores modernos. Hoy, Chichén Itzá es patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Es uno de los sitios arqueológicos más visitados del planeta. Ya no es un centro ceremonial activo, pero sigue siendo un puente entre el pasado y el presente. Chichén Itzá no fue construida solo con piedra. Fue construida con conocimiento, observación y respeto por el universo. Los mayas miraban al cielo para entender la vida. Número 3. La Gran Muralla China. Atraviesa montañas, desiertos y valles. Es tan larga que parece no tener fin. Y durante siglos, fue el límite entre la civilización y lo desconocido. Pero la Gran Muralla China no fue construida por un solo emperador. Fue levantada por millones de manos y miles de vidas. La Gran Muralla China es un sistema defensivo que se extiende por más de 21,000 kilómetros a lo largo del norte de China. No es una sola muralla continua, sino una red de muros, torres, fuertes y pasos estratégicos. Su propósito principal fue proteger al imperio chino de invasiones provenientes del norte. La historia de la muralla comienza en el siglo III a.C., durante el reinado del primer emperador de China, Qing Shi Huang. Él ordenó unir antiguas murallas regionales para defender su nuevo imperio unificado. Sin embargo, la Gran Muralla no pertenece a un solo gobernante. Dinastías como la Yaun, Sueyun y especialmente la Ming ampliaron, reforzaron y reconstruyeron la muralla durante más de 2000 años. Cada tramo cuenta una historia distinta y cada piedra un sacrificio. La construcción de la muralla fue una de las obras más duras de la historia humana. Millones de soldados, campesinos, prisioneros y obreros fueron obligados a trabajar en condiciones extremas. Los materiales variaban según la región: tierra apisonada, piedra, ladrillo, madera. Se estima que cientos de miles de personas murieron durante su construcción. Por eso, la muralla es conocida como el cementerio más largo del mundo. Más que un muro, la Gran Muralla era un sistema militar completo. Contaba con torres de vigilancia, señales de humo y fuego para alertar sobre invasiones. Un mensaje podía recorrer cientos de kilómetros en pocas horas. No era invencible, pero sí un poderoso símbolo de resistencia. Con el paso del tiempo y el cambio de dinastías,
la muralla perdió su función defensiva. Muchas secciones fueron abandonadas, erosionadas o destruidas. Durante siglos, partes enteras quedaron ocultas y olvidadas. Hoy, la Gran Muralla China es patrimonio de la humanidad y uno de los símbolos más reconocidos del mundo. Millones de personas la visitan cada año. Ya no separa enemigos, ahora une culturas y generaciones. Aún así, solo una pequeña parte está restaurada. El resto sigue desapareciendo lentamente. La Gran Muralla no fue construida solo para defender un imperio. Fue construida por miedo, sacrificio y determinación. Es un monumento a la grandeza humana y también a su sufrimiento. Número 4. Machu Picchu, Perú. En lo más alto de las montañas del Perú, existe una ciudad de piedra tan perfecta que ni los terremotos han logrado destruirla. Nadie sabe con certeza por qué fue construida. Machu Picchu se alza a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, entre montañas abruptas y selva espesa. Su ubicación es tan estratégica que durante siglos permaneció invisible para el mundo exterior. No hay caminos fáciles, no hay acceso directo. Para entender Machu Picchu, debemos entender a quienes la construyeron: los incas. El imperio inca fue una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Dominaban la astronomía, la agricultura en terrazas, la ingeniería y la arquitectura. Sin escritura, sin hierro y sin ruedas. La mayoría de los estudios indican que Machu Picchu fue construida alrededor del año 1450, durante el gobierno del emperador Pachacútec, el gran reformador del imperio. Pero Machu Picchu no era una ciudad cualquiera, era un lugar reservado para pocos. A diferencia de otras ciudades incas, Machu Picchu no muestra signos de haber sido un centro urbano común. No había comercio masivo, no vivía una gran población. Todo indica que fue un espacio ceremonial y espiritual. Algunos expertos creen que fue un santuario dedicado al dios Sol. Otros aseguran que funcionó como un observatorio astronómico. Y una tercera teoría sostiene que fue una residencia real de Pachacútec. Lo inquietante es que Machu Picchu parece cumplir todas esas funciones al mismo tiempo. Los incas observaban el cielo con una precisión sorprendente. Estructuras como el Intihuatana, una piedra tallada con exactitud milimétrica, servían para marcar los solsticios y regular el calendario agrícola. No era solo religión, era ciencia. Machu Picchu fue diseñada en armonía con el movimiento del sol, las montañas y las estrellas. Nada estaba colocado al azar. Quizás el mayor misterio de Machu Picchu es cómo fue construida. Bloques de piedra de varias toneladas fueron cortados, transportados y encajados sin mortero, con una precisión que aún hoy asombra a ingenieros modernos. Las piedras encajan tan perfectamente que resisten terremotos sin colapsar. Además, bajo la ciudad existe un complejo sistema de drenaje oculto, diseñado para evitar inundaciones y deslizamientos. Machu Picchu no solo es bella, es una obra maestra de ingeniería. Lo más intrigante es que Machu Picchu fue abandonada repentinamente. No hay señales de destrucción, no hay rastros de batalla. Se cree que sus habitantes se marcharon debido a enfermedades traídas por los europeos o al colapso del imperio inca, pero nadie sabe con certeza por qué un lugar tan importante fue dejado atrás, como si hubiera cumplido su propósito. En 1911, el explorador Hiram Bingham llegó a Machu Picchu guiado por campesinos locales. El mundo quedó impactado. Una ciudad perdida emergía de la selva como un secreto guardado por siglos. Pero para muchos, Machu Picchu nunca estuvo realmente perdida, solo estaba esperando ser redescubierta. Hoy, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Millones de personas la visitan cada año, maravilladas por su historia y su misterio. Sin embargo, su conservación es un reto constante. Proteger Machu Picchu es proteger el conocimiento de una civilización que entendía la naturaleza como un todo. Machu Picchu no es solo un lugar, es una pregunta sin respuesta, un mensaje tallado en piedra desde el pasado. Tal vez no fue construida para ser entendida completamente, sino para recordarnos cuánto aún nos queda por descubrir. Número 5. Petra, Jordania. En medio del desierto de Jordania, escondida tras un estrecho cañón de roca, existe una ciudad que no fue construida, fue tallada directamente en la piedra.
Petra se encuentra en el sur de Jordania, en una región árida y montañosa, rodeada por cañones de roca rojiza. Durante siglos, permaneció completamente oculta para el mundo occidental. La única forma de llegar es a través de un estrecho desfiladero llamado el Siq, un pasaje natural que parece diseñado para proteger un secreto. Y cuando el cañón se abre, aparece una de las vistas más impactantes del planeta. Imágenes lentas del Siq y revelación del tesoro. Petra fue construida por una civilización poco conocida, pero extraordinaria, los nabateos. Eran un pueblo árabe nómada que, contra todo pronóstico, creó un reino próspero en medio del desierto, alrededor del siglo IV a.C. Su secreto no era la guerra, era el comercio. Controlaban rutas comerciales clave que conectaban Arabia, Egipto, Siria y el Mediterráneo. Petra se convirtió en su capital, un centro de riqueza, conocimiento y poder. A diferencia de otras ciudades antiguas, Petra no fue levantada piedra sobre piedra. Fue esculpida directamente en la roca. Templos, tumbas, fachadas monumentales y espacios ceremoniales fueron tallados con una precisión asombrosa. El edificio más famoso, conocido como el Tesoro, no era un tesoro en sí, sino probablemente una tumba real o un templo sagrado. Cada columna, cada detalle, fue creado sin maquinaria moderna, solo con herramientas simples y conocimiento avanzado. Petra no solo impresiona por su belleza, sino por su ingeniería hidráulica. Los nabateos desarrollaron un sofisticado sistema de canales, presas y cisternas que permitía recolectar y almacenar agua en pleno desierto. Gracias a este sistema, Petra podía albergar a miles de personas en un entorno donde el agua era casi inexistente. Para su época era un conocimiento revolucionario. Petra no era solo un centro comercial, también era un lugar profundamente religioso y simbólico. Los nabateos adoraban a múltiples deidades relacionadas con la naturaleza, el cielo y el agua. Muchas estructuras están alineadas con eventos astronómicos, como los solsticios. La ciudad parece diseñada para conectar a los dioses, la tierra y el ser humano en un mismo espacio sagrado. Con el paso del tiempo, las rutas comerciales cambiaron. En el año 106 d.C., el Imperio Romano anexó el reino nabateo. Aunque Petra siguió habitada por un tiempo, su importancia fue disminuyendo. Terremotos devastadores y el abandono progresivo sellaron su destino. En 1812, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, disfrazado de peregrino árabe, logró llegar a Petra. El mundo occidental quedó asombrado. Una ciudad monumental, oculta durante siglos, reaparecía como un recuerdo tallado en piedra. Petra había sobrevivido al tiempo, esperando ser redescubierta. Hoy, Petra es una de las 7 maravillas del mundo moderno y patrimonio de la humanidad. Recibe visitantes de todo el planeta, atraídos por su misterio y su belleza única. Sin embargo, la erosión, el turismo masivo y el clima representan grandes desafíos para su conservación. Proteger Petra es proteger la memoria de una civilización extraordinaria. Petra no es solo una ciudad antigua, es una prueba de lo que el ser humano puede lograr con conocimiento, paciencia y respeto por su entorno. Tallada en piedra y grabada para siempre en la historia, tal vez Petra no desapareció por completo, solo se ocultó, esperando que el mundo estuviera listo para comprenderla. Número 6. El Cristo Redentor, Brasil. Desde lo alto de una montaña, con los brazos abiertos sobre una ciudad inmensa, una figura de piedra observa en silencio desde hace casi un siglo. El Cristo Redentor se encuentra en la cima del Cerro del Corcovado, a más de 700 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de Río de Janeiro. Desde allí, domina la ciudad, el océano Atlántico y la selva urbana que lo rodea. Pero esta ubicación no fue elegida solo por su belleza. Construir aquí, a principios del siglo XX, era un desafío técnico extremo. La idea del Cristo Redentor nació en Brasil a mediados del siglo XIX. En aquel entonces, se propuso construir un monumento religioso para reforzar la identidad cristiana del país. Sin embargo, fue recién en la década de 1920 cuando el proyecto tomó forma definitiva. Brasil atravesaba cambios sociales y culturales profundos, y la Iglesia Católica buscaba un símbolo de fe, protección y unidad.
El Cristo con los brazos abiertos representaría no solo a Jesús, sino un mensaje universal: acogida, paz y redención. El proyecto fue impulsado por la Arquidiócesis de Río de Janeiro y financiado principalmente por donaciones de la población. El diseño final fue obra del ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa. La escultura fue realizada por el artista francés Paul Landowski, mientras que el ingeniero Albert Caquot se encargó de los complejos cálculos estructurales. El Cristo Redentor no fue obra de una sola mente, sino el resultado de la colaboración entre fe, arte e ingeniería. La construcción comenzó en 1926 y duró 5 años. La estatua mide 30 metros de altura, con brazos que se extienden 28 metros, y se apoya sobre un pedestal de 8 metros. En lugar de acero puro, se utilizó hormigón armado, un material moderno para la época, capaz de resistir el viento y el paso del tiempo. El exterior fue recubierto con miles de pequeñas piezas de esteatita, una piedra resistente y suave al tacto. Cada pieza fue colocada a mano. Literalmente, el Cristo fue construido fragmento por fragmento. Transportar materiales hasta la cima de la montaña fue uno de los mayores retos. Para lograrlo, se utilizó un antiguo ferrocarril de cremallera, que aún hoy lleva visitantes al Corcovado. Obreros trabajaron en condiciones extremas, rodeados de niebla, viento y altura. Sorprendentemente, no se registraron muertes durante la construcción, algo considerado casi milagroso para la época. Poco a poco, la figura comenzó a tomar forma, como si emergiera de la montaña misma. Desde su inauguración en 1931, el Cristo Redentor ha enfrentado tormentas, lluvias torrenciales y numerosos rayos. En varias ocasiones, ha sido alcanzado por descargas eléctricas. Fragmentos han tenido que ser restaurados, pero la estatua siempre ha permanecido en pie. Para muchos, esto refuerza su carácter simbólico, un guardián que resiste frente a las fuerzas de la naturaleza. Hoy, el Cristo Redentor es uno de los símbolos más importantes de Brasil y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Cada año, millones de personas lo visitan desde todos los rincones del planeta. Más allá de la religión, se ha convertido en un ícono cultural, turístico y universal. Es un punto de encuentro entre historia, fe, arte y paisaje. Para algunos, el Cristo Redentor es una expresión de fe cristiana. Para otros, es un símbolo de bienvenida, esperanza y unidad. Sus brazos abiertos no señalan un camino, parecen abrazar a toda una ciudad. Tal vez ahí reside su verdadero poder, en hablarle a cada persona de una forma diferente. El Cristo Redentor no es solo una estatua, es una idea convertida en piedra, un mensaje elevado sobre una montaña, construido por el ser humano, pero destinado a inspirar a la humanidad. Y mientras Río de Janeiro cambia con el tiempo, el Cristo sigue allí, observando en silencio. Número 7. El Taj Mahal, India. Existe un monumento tan perfecto que parece desafiar al tiempo. Fue construido por amor, por dolor y por obsesión. El Taj Mahal se encuentra en la ciudad de Agra, al norte de la India, a orillas del río Yamuna. Desde lejos, su silueta blanca parece flotar entre la niebla y el cielo. No es solo un edificio, es un complejo perfectamente simétrico, rodeado de jardines, fuentes y puertas monumentales. Pero lo que realmente lo hace único no es solo su belleza, sino la razón por la que fue construido. Para entender el Taj Mahal, debemos viajar al corazón del Imperio Mogol, una de las civilizaciones más poderosas y refinadas de la historia de la India. El Taj Mahal fue mandado a construir por el emperador Shah Jahan en el siglo XVII. Lo hizo en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien murió en 1631 al dar a luz a su 14º hijo. Devastado por la pérdida, Shah Jahan tomó una decisión extraordinaria: construir el mausoleo más hermoso jamás visto, un monumento que inmortalizara su amor para siempre. Mumtaz Mahal no era solo su esposa, era su consejera, su confidente y su compañera inseparable. La leyenda cuenta que antes de morir, ella le pidió 3 cosas: que nunca volviera a casarse, que cuidara a sus hijos y que construyera un monumento en su memoria. El Taj Mahal fue la respuesta a esa promesa.
La construcción del Taj Mahal comenzó en 1632 y duró aproximadamente 22 años. Más de 20,000 artesanos, arquitectos y obreros trabajaron en el proyecto. Se utilizó mármol blanco traído desde Rajastán, piedras preciosas de Asia Central, Persia y China. Elefantes transportaron enormes bloques de piedra a través de largas distancias. Cada detalle fue planeado con una precisión matemática asombrosa. El Taj Mahal es considerado una obra maestra de la arquitectura islámica. Todo en su diseño es simétrico. Cada torre, cada arco y cada jardín siguen un equilibrio perfecto. Incluso las inscripciones del Corán están diseñadas para verse iguales desde abajo, sin importar la altura. Esta perfección no era solo estética, representaba el paraíso en la tierra. A lo largo de los siglos han surgido muchas leyendas. Una de las más famosas dice que Shah Jahan planeaba construir un segundo Taj Mahal, idéntico, pero de mármol negro, al otro lado del río. Sin embargo, fue derrocado por su propio hijo y pasó sus últimos años prisionero, observando el Taj Mahal desde una ventana. Finalmente, fue enterrado junto a Mumtaz Mahal, rompiendo la simetría perfecta del monumento, como si incluso en la muerte el amor hubiera alterado la perfección. Hoy, el Taj Mahal es patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Millones de personas lo visitan cada año, atraídas por su belleza y su historia. Sin embargo, enfrenta graves desafíos: contaminación, deterioro del mármol, turismo masivo. Grandes esfuerzos se realizan para conservarlo y protegerlo para las futuras generaciones. Para muchos, el Taj Mahal es el mayor símbolo de amor jamás construido. Para otros, es una demostración del poder absoluto de un emperador. Tal vez sea ambas cosas, un recordatorio de que incluso el poder más grande puede nacer del dolor más profundo. El Taj Mahal no es solo mármol y piedra, es una historia congelada en el tiempo, un susurro de amor que ha viajado a través de los siglos. Y mientras el sol cambia su color a lo largo del día, el Taj Mahal sigue allí, recordándonos que algunas emociones son eternas. Estas maravillas no son solo piedra y monumentos, son historias, misterios y mensajes del pasado. Y ahora queremos saber, ¿cuál de estas maravillas te genera más curiosidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Tras el Rastro, dale like y acompáñanos en el próximo viaje hacia lo desconocido.